Muy bien, pues vamos a empezar una nueva sesión de Estación de las Letras, que es un programa que tiene el Ayuntamiento de La Rinconada. Yo soy Raquel, la delegada de Cultura, y para mí es un placer estar aquí con las chicas y chicos del Instituto Antonio de Ulloa y con su magnífico profesorado, al que agradecemos siempre la colaboración que nos presta, y luego pues presentaros a Irene Reyes Noguerol, que es una de las escritoras más importantes, escritoras andaluzas, jóvenes, pero con un talento literario enorme, y además que está recibiendo pues importantes reconocimientos tanto por parte de los medios de comunicación, por parte de los lectores y lectoras. Ella además es profe, de forma que no solo viene a charlar un ratito con vosotros y vosotras de libros, de literatura, de su obra, sino que además pues sabe y entiende pues cómo pensáis los chicos y chicas en clase, ¿no? Y yo creo que va a ser un lujo, porque es una de las escritoras que más ganas teníamos que estuviera en La Rinconada para trabajar con nosotros en Estación de las Letras. Este programa, para que lo sepáis, está recorriendo bibliotecas, está recorriendo parques, está recorriendo colegios, teatros, institutos, está dando toda una vuelta, de ahí que seamos como una especie de tren de libros, para que nos entendáis, y lo que hacemos es que en ese tren pues montamos a pasajeros importantes, porque tienen una misión que es la de explicarnos su pasión por la lectura, su pasión por los libros, su pasión por la escritura. Aquí puede haber entre vosotros y vosotras gente a la que le guste no solo leer, sino escribir, y yo creo que Irene es una persona que os puede aportar muchísimo en ese sentido. Comentaros que ella, con esta obra, Alcarabea, pues ha sido recientemente distinguida con el Premio Andalucía de la Crítica, y yo creo que es un galardón, ¿verdad, Irene?, muy importante, que causa mucho respeto, porque son los profesionales quienes otorgan, de medios de comunicación, críticos en general, pues esta importante distinción, que no es fácil de conseguir, pero ella lo ha logrado, como también otras muchas cosas. Es una persona pues que habla de la vida, de las relaciones humanas, de problemas que a lo mejor os preocupan, de la importancia de, como lo leía en una entrevista, desobedecer el silencio, de no callarnos, y sobre todo tiene una obra que periódicos tan importantes como el diario El País, que puede ser el periódico más importante que tenemos en España, han definido como una obra de belleza insoportable. Yo creo que es soportable, pero en cualquier caso muy soportable y muy deseable, ¿no? En cualquier caso, yo creo que es una embajadora más, pero no una embajadora más, sino una gran embajadora para la idea que tiene el Ayuntamiento de Estación de las Letras, que es plantar semillas, ¿no? Plantar semillas, y precisamente leo aquí en la reseña de Alcarabea que es una planta silvestre de flores pequeñas, y que sus semillas tienen distintos usos que podrían replicar los cuentos de este libro. Un uso medicinal, culinario y relajante. Yo creo que la lectura tiene mucho de medicinal, en el sentido de que es buena para la salud. Yo creo que ayuda a leer, tiene muchas bondades, hace bien, sobre todo cuando nos gusta y nos apasiona lo que estamos leyendo, ya sea una obra de Jerónimo Stilton, pues una obra de literatura juvenil, de fantasía, en fin, cada uno de vosotros y vosotras tendrá vuestros gustos, pero al mismo tiempo yo creo que nos relaja, nos abre la mente, nos hace soñar, nos hace ser libres, y yo creo que en eso Irene pues nos puede ayudar muchísimo. Y de verdad, en nombre del Ayuntamiento, es un placer tenerte en La Rinconada y que estés con nosotros este año con el Instituto Antonio de Ulloa, con un grupo magnífico de este centro, y sobre todo formando ya parte del programa de Estación de las Letras. ¿Os parece? La recibimos con un fuerte aplauso, que se lo merece.
gracias, qué amable. Gracias. Bueno, hola a todos, otra vez, que ya os estaba viendo cuando estabais entrando. Nada, muchísimas gracias de verdad por haber querido venir hoy aquí. Gracias también a todos los profesores que les estáis acompañando. Gracias, por supuesto, al Ayuntamiento y por esta preciosa presentación. Y nada, como han estado comentando, yo aparte de dedicarme a la escritura, soy también profesora de lengua y literatura, con lo que aquí me siento un poco como en casa. Hoy era mi día bueno, que terminaba prontito. Yo trabajo en Carmona, en un centro también. Este año doy clase en primero de eso y en segundo de bachillerato, los dos extremos, los grandes y los pequeñitos. Y como decía, siempre me hace mucha ilusión venir a los institutos, la verdad. Primero eso, porque me siento muy cómoda, porque yo trabajo al final todos los días con adolescentes, aparte de con la escritura, y creo que sois además un público muy interesante, ¿no? Me han estado comentando también que en concreto sois chicos que están especialmente interesados por las letras, por la lectura, por los libros, y yo pensé, mira, pues qué bonita ocasión también para compartir un poco lo que ha sido mi vida, no solamente como escritora, evidentemente, sino también pues como lectora y como persona que desde muy pequeñita he estado enamorada del magnífico mundo y tan bonito, tan difícil también, que es el de la literatura. Entonces, normalmente yo cuando vengo a los institutos a dar este tipo de charlas, lo que hago es hablaros en principio un poco de mi vida, contaros mi vida básicamente, de cómo empecé a escribir, también de ese amor que siempre he tenido por la lectura en general. Y luego yo creo que lo más interesante también es que podamos tener un diálogo, ¿no? Que vosotros os sintáis libres, tranquilos, de preguntar cualquier cosa que queráis, cualquier curiosidad que tengáis, yo la respondo sin problema, porque además estoy acostumbrada a que mis alumnos me las pregunten continuamente. O sea que de verdad para mí lo más importante sobre todo de esta charla, aparte de la introducción esta que daré para que vosotros os vayáis también relajando y para que estéis menos cortadillos una vez que empecemos a charlar, pero sobre todo lo fundamental es que vosotros también pues tengáis vuestras aportaciones, tengáis vuestro momento de charlar, que podamos un poquito mantener un diálogo y que no sea solamente yo hablando sola todo el tiempo, que si no os vais a aburrir, porque es que es así. Bueno, entonces empiezo a contar desde el principio, ¿no? Que es casi lo más práctico. Yo siempre he sido una persona a la que le han gustado mucho los libros, precisamente porque vengo de una familia de profesores de instituto también, algunos de universidad, pero la gran mayoría de instituto. Mis padres lo son, mis tíos lo son, mi hermano ahora también lo es, y además a todos nos ha dado por lo mismo, o por la lengua o por el inglés. No salimos de ahí. Entonces, como digo, desde muy pequeña yo he crecido en una casa que estaba llena de libros, porque sobre todo a mi madre le gustaba y le gusta enormemente la lectura. Y claro, yo pienso que así quizá es un poquito más sencillo que uno quiera acercarse a la literatura, ¿no? Porque cuando tú ves el ejemplo en tus padres y ves que a tus padres les gusta leer, ves que intentan mantener siempre esa costumbre, que intentan cultivártela también a ti desde que eres muy pequeño, pues así creo que es mucho más sencillo entender la literatura no como algo pesado, aburrido, tedioso, que la entienden muchas veces los alumnos, sobre todo en los institutos, los adolescentes, sino como algo, como ha estado comentando antes ella, que nos permite hacer volar la imaginación, nos hace soñar, nos hace libres también, permite que vayamos desarrollando un pensamiento propio y que no nos dejemos dominar por lo que piensan los demás. Entonces, para mí esos son valores fundamentales. Y claro, tener personas que te lo cultiven desde que tú eres pequeño, sí que es algo que yo creo que es imprescindible, ¿no? Para tener este amor tan temprano por la literatura. Entonces yo siempre cuento que en mi casa, cuando yo era pequeña, que no sabía todavía leer, evidentemente, para mí era entretenidísimo ese momento en el que mi madre, que es la persona de mi casa a la que le gustan los libros tanto como a mí, pues empezaba a contarme cuentos que segurísimo que os habrán contado a todos vosotros. Cuentos tradicionales como Caperucita, Los 7 cabritillos, La Bella Durmiente, todas estas historias con las que vamos creciendo. Cuando somos pequeños nos interesan mucho, nos llaman mucho la atención, les pedimos a nuestros familiares o seres queridos que nos la cuenten una y otra vez, porque los niños al final son incansables, para bien y para mal. Y así uno, como estaba diciendo, aprende a amar la literatura, ¿no? A entenderla no como algo simplemente que nos ponen de manera obligatoria en los colegios, en los institutos, en distintos espacios que permiten el estudio, sino como algo mucho más cercano, mucho más familiar. En mi caso, por ejemplo, como digo, era mi madre la cuentacuentos de la familia. Era esta persona que estaba ahí, que precisamente además lo que hacían no era solo contarlo, sino contarlos espectacularmente bien, porque los dramatizaba, ponía las voces, los gestos, hacía los movimientos, es decir, es como si fuera una actriz realmente, que sé que algunos de aquí hacéis teatro, y tuviera esa capacidad
de transmitir las historias tal y como su autor, que muchas veces ni siquiera sabemos los nombres porque son anónimas, pero tal y como las personas que las imaginaron pensaban que tendrían que ponerse, ¿no? Como si fuera una puesta en escena de alguna manera. Yo creo que esa también es la virtud y la magia que tienen los cuentacuentos, que no es simplemente una persona que se ponga delante de ti como un robot a recitarte un texto, sino que lo está interpretando, lo está otra vez trayendo a la vida. Entonces, por eso yo siempre he estado tan enamorada de la literatura, ¿no? Porque me la enseñaron muy bien desde que era muy niña. Y además con el paso del tiempo, una vez que ya fui entrando en lo que era el mundo de la lectura, que me apasionó desde el primer momento, pues ahí uno va descubriendo ya un tipo de obras que seguro habéis leído más de uno de aquí, que por ejemplo Jerónimo Stilton habéis leído, ¿sí? Harry Potter, ¿alguno que os guste? Sí. Es decir, todo este tipo de libros que nos permiten cuando somos niños, luego ya cuando somos adolescentes como vosotros, pues nos permiten precisamente adentrarnos todavía más en el mundo de la literatura. Yo siempre cuento una cosa, que es que cuando yo era pequeña, todavía no sabía leer, pues mi madre, profesora de lengua también, que trabajaba en Carmona, ella se tenía que levantar muy temprano, sobre las 6 de la mañana, y ella me cuenta siempre, porque yo de eso no tengo recuerdo, pero ella me lo cuenta, que yo me despertaba también a las 6 de la mañana, y mientras ella se metía en el baño, estaba duchándose, yo estaba al otro lado de la mampara, y le decía, que todavía no sabía casi ni hablar, pero le decía, cuéntame otro cuento, otro. Y ya llegaba un momento, imaginaos la pobre, ¿no? Teniendo que trabajar todo el día a las 6 de la mañana, pero ya llega un momento que ella me decía, es que ya no tengo más, es que ya te he contado todos los que me sé. Y entonces yo le decía, pues inventa, ¿no? Esa curiosidad que tienen siempre los niños, esas ganas de escuchar, de aprender y de disfrutar también con las historias de los mayores. Entonces yo pienso ahora que todas esas historias que me ha contado mi madre, tanto las que tenían ya un autor anterior como aquellas que se inventaba ella, pienso que ahora, al dedicarme yo también a la escritura y al mismo tiempo a la enseñanza de lengua y literatura, es como si estuviera devolviéndoselas, ¿no? Yo le digo siempre, ahora soy yo la que te cuenta a ti las historias. Todos esos cuentos que tú me has contado a mí, pues ahora yo, que me dedico además a escribir cuentos, relatos cortos, pues ahora yo te los devuelvo a ti, porque muchas veces la literatura tiene mucho que ver también con el cariño, con la persona que nos la ha enseñado, con aquellos que han estado más cerquita de nosotros y que nos han abierto las puertas de ese mundo tan mágico y tan importante de defender, que es el mundo de las letras en general, ¿no? Que muchas veces además se dice, no, pues las letras o los libros no son importantes o las humanidades no son importantes, y entonces empiezas a escuchar argumentos como, es que no sirven para nada, ¿no? Vivimos ahora mismo en un mundo donde lo que importa es lo que sirve, lo útil, lo práctico, lo que nos da una satisfacción instantánea. Pienso, por ejemplo, a lo mejor en un vídeo de TikTok, ¿no? En un vídeo de 15 segundos, que lo vemos y automáticamente eso nos genera una satisfacción que evidentemente no puede ser comparable al esfuerzo que necesitamos para leer un libro, porque ahí tenemos que pararnos, tenemos que estar tranquilos, tenemos que tener también la mente abierta, tenemos que reflexionar. Entonces, son muchas cosas que a lo mejor a vosotros, a mí, que nos gusta la literatura, ya ni nos damos cuenta, pero que sí que os habréis dado cuenta a lo mejor con otros compañeros, que es muy difícil que una persona a la que antes no le han gustado los libros, pues de repente entre en el mundo de la literatura. Siempre hay como un choque, ¿no? Hay como una barrera ahí que es bastante difícil romper, sobre todo para los profesores que nos dedicamos a enseñar lengua y literatura a los adolescentes. Pero bueno, la intención es lo que cuenta, y ahí yo creo que estamos unos cuantos aquí para confirmarlo. Entonces, como estaba comentando, a mí siempre me gustó muchísimo leer y muchísimo que me contaran historias, pero no me había atrevido a escribir. Porque yo siempre he sido, y lo sigo siendo, una persona muy, pero que muy tímida, muy introvertida. Lo que pasa es que ya, claro, por los dos trabajos que tengo, tanto por el de profesora, que estoy expuesta al público constantemente, como por el de escritora, que al final para la promoción de un libro tienes que tener eventos sociales continuamente, pues ya un poquito la timidez se va mejorando. Pero sí que es verdad que es una característica mía que yo creo que mantendré pues prácticamente hasta el día que me muera, porque eso al final va con uno. Y no es tan negativo como muchas veces nos venden también en algunas ocasiones, ¿no? Porque al final es una característica que tiene uno que no está ni bien ni mal, simplemente pues algo propio tuyo. Y como digo, yo como siempre había sido tan tímida, no me había atrevido a escribir. También por pereza, pienso, porque eso es algo importante también. La pereza, cuando dices tú, ahora qué flojera ponerme a escribir algo, yo no sé qué se me va a ocurrir, me va a salir mal, porque muchas veces somos muy inseguros con aquello que escribimos o con todo aquello que producimos o que hacemos. Y por ese motivo, pues nunca me había lanzado al mundo de la escritura. Disfrutaba muchísimo de la lectura, pero no iba más allá. Pero llegó un momento ya
cuando yo estaba justamente en primero de ESO, que creo que es la edad de algunos de los que estáis aquí, convocaban en mi instituto un concurso literario, no sé si lo tendréis aquí, pero siempre es algo muy positivo participar en este tipo de concursos, y dije yo, bueno, pues voy a presentarme, a ver qué pasa, porque al final perder no pierdes nada, absolutamente nada. Lo único que puedes hacer es ganar en todos los sentidos, pero sobre todo en el sentido de la experiencia, de sentirte validado, de entender que lo que estás haciendo está bien y encima hay gente a la que le gusta, y dije, bueno, pues voy a probar suerte, a ver qué pasa, porque si no sale, pues no pasa absolutamente nada. Sigo intentándolo en otro momento y ya está. Y me decidí a escribir precisamente porque yo, bueno, a partir de mis 7 años, en mi familia tuvimos una racha bastante mala de salud. Mi madre, por ejemplo, tuvo cáncer, estuvo muy malita, mi abuela también, ella se murió, mi abuelo tuvo Alzheimer, también se murió. Entonces os imagináis, ¿no? Para una persona que, como yo, era tímida, y que encima una persona, ¿no?, con 7 años y tiene este tipo de cargas, por así decirlo, encima, pues es bastante complicado expresarte. A mí, por ejemplo, me resultaba muy difícil encontrar relaciones estrechas o vínculos estrechos con mis compañeros de clase, me costaba hacer amigos, en general todo lo que era la comunicación, menos un grupito chiquitito de amigos que tenía, era algo que me parecía muy complicado, ¿no? Por las características de la timidez, de la introversión con las que yo he nacido, pero además porque, bueno, porque tuve la mala suerte de en el colegio, instituto y facultad de sufrir bullying por parte de determinados compañeros, y yo creo que eso pues, también te afecta mucho, ¿no? Y marca bastante tu personalidad, aunque siempre se supera. Gracias a Dios que hay un momento de la vida en el que ella dice, uno, mira, pues ya estoy cómoda conmigo misma y ahora mismo no hay nadie que me esté haciendo daño. Pero claro, al mezclarse todas estas situaciones, yo creo que tenía una necesidad, como seguramente tendréis alguno de vosotros, si os gusta escribir, de expresarme, de comunicar lo que estaba sintiendo, lo que me estaba pasando, todo aquello que no había dicho durante muchos años. Entonces, justamente, fue el momento de este concurso literario, cuando yo tenía 12 años, en primero de ESO, cuando dije, venga, pues lo voy a intentar, ¿no?, a ver qué sale. Y precisamente escribí una historia de una chica que tenía a su madre con cáncer, todo muy autobiográfico, como suele ser nuestros textos en la adolescencia, en vuestra edad. En este caso, como yo leía en esa época, me gustaban los libros así como muy dramáticos, de terror, oscuros, de romance así, pero todo muy oscuro. Pues en este caso, la madre de esta chica moría. Yo, gracias a Dios, tengo ahí madre hoy conmigo y está bien, pero sí que es verdad que ese texto, como me gustaban los finales así trágicos, me gustaba a mí escribir cosas de ese tipo, pues precisamente por ese motivo el personaje de la madre moría. Y bueno, pues tuve la grandísima suerte de que me concedieron el premio del instituto y ahí yo sentí una alegría tremenda, ¿no? No ya por el premio realmente, sino por lo que os estaba diciendo antes, por entender que alguien está validando lo que estás haciendo, por la alegría también infinita que tuvieron en mi familia al ver que por primera vez yo había expresado algo que tenía guardado tan dentro durante tanto tiempo. Y a partir de ahí, pues mi madre, sobre todo, que era la persona que me ayudaba, me ayudó a encontrar muchos concursos literarios que están en internet. Si alguna persona de las de aquí os gusta escribir, hay una página estupenda que se llama escritores.org y allí ponen un montón de concursos literarios, de cuentos, de poesía, de cómic, que está orientado sobre todo a adolescentes, a chicos de vuestra edad, y la verdad es que está muy bien, porque os digo, hay decenas y decenas y decenas que podéis encontrar. Y ahí poquito a poco yo fui enviando textos con la ayuda de mi madre, porque al final, bueno, yo tenía unos 12, 13, 14 años y no entendía de todo, por decirlo así, de todo el mecanismo que supone el tener que enviar los textos a un concurso, porque bueno, los tienes que imprimir varias veces, grapar, mandarlo a distintos sitios. Claro, yo todavía en esa época no entendía nada de eso. Yo escribía y mi madre, pues he tenido la inmensa suerte de que ha sido la persona que me ayudaba a llevar a cabo todo esto. Y bueno, también he sido muy afortunada porque me premiaron en bastantes concursos, no en todos, evidentemente, que eso es una cosa que me parece importante destacar, que muchas veces en la vida nos van a decir que no solo en un concurso literario, sino en todo. Antes o después, a todos nosotros nos van a decir que no, y muchas veces además. Pero eso también es bueno, porque muchas veces estamos acostumbrados a pensar que lo merecemos todo, que la vida tiene que ser un camino de rosa, y no es así. Seguramente más de uno de vosotros sabréis que no es así, que al final pues vamos a tener que enfrentarnos con la frustración, con que nos digan que no, pero lo importante es siempre seguir adelante, no tirar la toalla. Y eso fue lo que yo hice durante todos esos años
de mi adolescencia. Ya llegó un momento, cuando yo empecé la carrera, Filología Hispánica, que es la carrera que se suele estudiar para ser profesora de lengua de instituto, que era lo que yo quería ser desde muy pequeñita. Y en ese momento que estaba en la carrera, estaba paseando un día por la Feria del Libro de Sevilla con mis amigas de ese momento, de primero de carrera, y en las casetas había unas cuantas editoriales, pequeñitas, sobre todo editoriales independientes, locales, de Sevilla o de pueblos de Sevilla, que ofrecían su correo por si tú le querías mandar un texto y ya ellos veían si te lo publicaban. Yo dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Entonces, todos los textos que había ido escribiendo desde más o menos vuestra edad, digamos 13, 14 años, hasta los 18, los envié a una editorial, como digo, independiente, pequeñita, que se llama Ediciones Genuidas. Y bueno, pues ellos quisieron publicarlo. Entonces, claro, ahí fue pues la sorpresa absoluta, ¿no? Porque uno, cuando está escribiendo, que sabréis que es un oficio así como muy solitario y siempre se presenta así, ¿no? Los escritores encerrados en su habitación, pensando a ver qué hace con sus personajes. Y de momento ves que tiene también una parte social, como esto que estoy haciendo ahora mismo. Es una parte social de compartir, de conversar, que tiene también la escritura y que es muy importante también destacarla, ¿no? Entonces, pues todos los textos que habían aparecido ahí, en mi primer libro, que se llamaba Caleidoscopio, que imagino que sabréis que es esta especie de instrumento donde puedes mirar y vas viendo todo un mosaico de colores y de figuras. Pues este libro trataba precisamente temas que a mí me interesaban mucho cuando tenía vuestra edad. Temas sobre todo sociales, como pueden ser precisamente pues, el acoso, la marginación, el rechazo por cualquier tipo de motivo, los problemas sociales en general, los trastornos de conducta alimentaria, que es una cosa también muy importante que afecta especialmente a la adolescencia y de la que no se habla lo suficiente. Es decir, todo lo que iba escribiendo eran cuentos, eran relatos cortos que tenían personajes que vivían estos problemas que muchas veces son durísimos y que muchas veces terminaban mal, como terminan también mal muchas veces en la vida, ¿no? Y a partir de ese libro fui escribiendo otro, que salió luego 2 años después, se llamaba De Homero y otros dioses, y ese libro era sobre mitología. ¿De aquí a algunos gusta la mitología? ¿Los mitos? ¿Sí? Pues a mí siempre me gustó muchísimo porque, volviendo a lo que estaba comentando antes de los cuentos que escuchaba de niña que me contaba mi madre, ella no solamente me contaba las historias tradicionales, sino también los mitos clásicos, ¿no? Las historias, por ejemplo, pues de Zeus, de Atenea, de Ulises, de Aquiles, todas estas historias que a mí siempre me han apasionado, me han gustado muchísimo, precisamente porque me las han contado de una manera muy cercana y siempre lo he sentido como algo familiar. Y yo pensaba, qué pena que esto, que para mí es algo tan íntimo, algo que yo siento tan propio, qué pena que para mis compañeros, por ejemplo, sea algo que ellos lo ven como algo aburrido, como algo obligatorio, que hay que aprender simplemente, pero que no tiene ninguna conexión con quienes somos hoy en día. Y pensé, pues mira, sería interesante escribir un libro donde los personajes de cada uno de los relatos fueran personajes actuales, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestra familia, nuestras parejas, pero hubiera algo en los textos, algún detallito, a lo mejor en el título, a lo mejor escondido dentro del relato, hubiera algo que lo puede relacionar con un mito clásico. Pensaba, por ejemplo, el ejemplo que suelo poner nuevamente, que es muy claro, en el personaje de Hera. ¿Hera sabéis quién es más o menos? Sí, bueno, la mujer de Zeus. Pero Zeus tiene una característica respecto a sus relaciones que sabréis que es la infidelidad absoluta todo el rato. Todo el rato. Entonces es un personaje particular en este sentido. Y dije yo, pues mira, voy a intentar tomar el personaje de Hera y voy a escribir una especie de monólogo de una joven, una muchacha, a quien su pareja le es infiel continuamente. Y entonces es un monólogo reprochándole a él todas las infidelidades y todas las deslealtades que comete una y otra vez. Entonces, esa era mi intención. Tomar lo que serían los sentimientos de esos personajes del mundo griego, del mundo clásico, y pensar cómo serían si fueran parte de nuestro día a día. Porque al final, todas las emociones, todas nuestras alegrías, tristezas, pasiones en general, no son algo nuevo. El ser humano ha sido así desde el principio. Y todo eso que dejó ya escrito Homero, hace muchísimos siglos, sigue teniendo exactamente la misma actualidad, la misma vigencia. Y de ahí salió ese libro. Luego ya 6 años después, aquí he tardado un poquito más en escribirlo porque me pilló estudiando oposiciones, que es el examen que se hace para ser profesor de secundaria y bachillerato en mi caso, y me pillaron también otras cosillas de trabajo, un reconocimiento también literario importante, unos cuantos viajes, y 6 años después salió el libro que os han enseñado antes, que es Alcarabea. Alcarabea, ¿alguien sabe lo que significa esa palabra? ¿A alguien le suena? No, es lo normal.
Es una planta, exactamente, es una planta. Sí, entonces normalmente es una palabra que es verdad que no suena y que sin embargo para mí era una palabra muy cercana porque yo la había escuchado desde las nanas que me cantaba mi madre para dormirme cuando yo era niña, cuando yo era un bebé prácticamente. Entonces la alcarabea precisamente, como han estado diciendo antes, es una planta que tiene un sabor al mismo tiempo amargo y dulce. Y yo pensé, pues mira, al final es como la vida misma, ¿no? Porque todos tenemos nuestra parte más luminosa y nuestra parte más oscura y a todos nos va a tocar en algún momento u otro pasar por estas etapas, ¿no? Que todos tenemos a lo largo de nuestra vida. Entonces, por eso dije, pues sería llamativo intentar hacer un libro de relatos, porque a mí lo que me interesa es el relato, donde se mostrara precisamente esa dualidad que tenemos todos nosotros y que no es tan extrema. No tenemos momentos extremadamente buenos y extremadamente malos, sino que lo normal es que se vaya mezclando en nuestro día a día y eso es lo que forma al final parte de nuestra vida. La alcarabea, entonces, yo sentí que representaba muy bien esta idea. Y además, como era esa nana que me cantaba a mi madre mi abuela, a mi abuela mi bisabuela, que es el último personaje que aparece en este libro, pues pensé que era importante también rendirle un pequeño homenaje o un pequeño tributo a todas esas personas que nos han hecho entrar o iniciarnos en el mundo de la literatura, que muchas veces son personas anónimas, nos vamos contando por ahí las historias, ¿no?, de nuestros bisabuelos, de nuestros tíabuelos, normalmente son una cosa muy íntima, muy familiar, pero yo pensé que era necesario también mostrarlo al mundo, ¿no?, y mostrar este agradecimiento que creo que todos nosotros tendríamos que tener por aquellas personas que nos han abierto los ojos al mundo de las humanidades y al mundo de las letras, ¿no? En mi caso, no es solamente porque en mi familia fueran profesores, porque hasta la época de mis abuelos eran absolutamente todos, o bien campesinos o bien trabajadores manuales, tipo, por ejemplo, sastre, que mi abuela era sastre, ¿no? Entonces, no habían tenido ningún acceso a la educación como sí que hemos tenido aquí todos nosotros. No habían tenido esa oportunidad que muchas veces nosotros pensamos que es casi aburrido, molesto ir al instituto, tanto los alumnos como los profesores también lo pensamos, pero hubo una época, bueno, ha habido muchísimas generaciones, la gran mayoría de la historia en realidad, que no ha tenido acceso a lo que nosotros hoy sí que tenemos, que no podían leer, que no podían escribir, que no podían hacer un simple cálculo matemático, que no tenía ese acceso a la cultura. Entonces, como digo, hasta el momento en el que mis abuelos estuvieron vivos, pues todo era así, es decir, ellos no habían tenido esa oportunidad que tenemos nosotros, pero siempre habían tenido mucha curiosidad, que yo pienso que es algo fundamental. A ellos, por ejemplo, les gustaba mucho todo lo que eran las canciones tradicionales, los poemillas, las nanas, los cuentos que se contaban entre ellos en el campo, las historietas, los refranes, es decir, ahí se ve que el ser humano tiene un interés por la literatura entendida solo no como los libros, no como la letra escrita, sino también como algo oral, que es muy importante. Y por eso, para intentar, como decía, rendir este pequeño homenaje, no solo a mi tradición familiar, que también, porque muchos de los personajes que aparecen en el libro han sido personas de mi familia, sino también en general a la tradición oral y a todas esas personas que durante siglos y milenios han hecho que nosotros hoy podamos acceder a la cultura y en concreto a la literatura, pues justamente para ellos iba dedicado este libro, ¿no?, que ha sido Alcarabea y bueno, que gracias a Dios hasta la fecha la verdad es que está yendo muy bien. Ahora vaya por su quinta edición, porque la cuarta salió en Colombia, que tengo que ir yo la semana que viene a Colombia a presentarlo. Y bueno, gracias a la literatura voy a poder, por ejemplo, este año hacer un montón de viajes. A mí que me encanta viajar, me gusta muchísimo. Voy a poder viajar también mucho por Latinoamérica, por ejemplo, que además hay muchas zonas que no conozco y que tengo muchas ganas de visitar. Así que nada, ya os he aburrido un ratito. Ya os he contado un poco de mi vida, de cómo va uno enamorándose más y más y más de la literatura y llega un momento en el que te decides a escribir y cómo si perseveras y si lo intentas una y otra vez, pues en algún momento, mira, pues pueden terminar yéndote las cosas bien. Yo la verdad es que me siento muy agradecida tanto de todo lo que está pasando como de, por supuesto, estar hoy aquí con vosotros. Así que nada, yo creo que ahora es el momento más interesante, tanto para mí como para vosotros, que es que podáis vosotros también preguntar, como decía, cualquier duda que tengáis, cualquier inquietud, curiosidad, cualquier comentario, lo que queráis, los podéis hacer. ¿Alguien que quiera empezar? Vale, oye, muchas gracias. Me ha parecido interesante cuando has empezado a hablar sobre cómo escribirse por primera vez o cuando te decidiste a escribir, porque personalmente me he sentido identificado, ¿no? Porque yo también soy una persona bastante tímida o soy bastante introvertido.
Y me ha llamado bastante la atención porque mi sensación fue como distinta cuando empecé a escribir o cuando me atreví a escribir por primera vez, porque sí sentía miedo y ese miedo me atrapaba a mí mismo. Y cuando salí del miedo estaba más confuso que con gratitud o no sabía cómo gestionarlo realmente. Cuando por primera vez sientes, digamos, la satisfacción de hacer algo bien, escribiendo ya sea relatos o poesía en mi caso, ¿cómo te sentiste la primera vez? Pues muchas gracias por la pregunta. Pues mira, pasó algo muy parecido a lo que te ha pasado a ti también, ¿no? Fue una sensación de extrañamiento, de sorpresa, porque claro, si uno nunca ha escrito y de repente te lanzas a escribir, está este momento, sobre todo cuando hay cierto tipo de reconocimientos públicos en el que tú no te lo crees. Yo además soy una persona muy insegura en cuanto a la creación literaria. Vamos, pienso que la inmensa mayoría de autores y artistas en general lo son, porque es muy difícil estar plenamente satisfecho, yo creo que imposible, con el trabajo que uno hace, ¿no? Y entonces, claro, siempre que me llega algún reconocimiento, algún premio, yo al principio no me lo creo, o sea, pero literalmente. Pasó, por ejemplo, en 2021, que me dieron un reconocimiento importante a nivel del español en general, donde salió la lista de todos los participantes que éramos. A mí me habían llamado ya a Madrid, al Instituto Cervantes, para que fuera allí ese día donde iba a salir pública la lista, y yo todavía no me lo creía. O sea, yo hasta que no dijeron mi nombre y apellidos allí, dije, no está pasando. Y es por eso también, ¿no? Porque uno tiene siempre esas inseguridades, y más en vuestra edad todavía, ¿no? En la adolescencia, que uno tiene complejos que luego, gracias a Dios, van desapareciendo poquito a poco con el paso del tiempo. No se siente cómodo a lo mejor en su propia piel, no te sientes cómodo tampoco en el trato con los demás en muchas ocasiones. Con lo que, claro, todo eso yo creo que influye para que cuando haces algo, produces algo, no solo literario, sino artístico, en cualquiera de las ramas y facetas artísticas, eso no permite que la alegría del principio sea plena, ¿no? Yo creo que la alegría, la felicidad, la satisfacción van llegando poquito a poco, cuando ya vas tomando tierra y ya vas dándote cuenta de que, oye, pues mira, pues las cosas parece que te están yendo bien y parece que la gente está validando aquello que tú estás haciendo. Pero sí que es verdad que me pasó algo muy parecido a lo tuyo, ¿no? Que en el primer momento decía, muchas veces está casi más contento mi familia, por ejemplo, mis seres queridos, cuando se enteran de todo este tipo de eventos positivos, que yo, porque yo en un primer momento digo, no puede ser. No puede ser. Eso es lo que le llaman ahora síndrome del impostor, que ahora está muy de moda decirlo así. Yo no sabría si definirlo así exactamente o no, porque al final impostores tampoco somos, ¿no? Realmente estamos haciendo el trabajo que creemos que es necesario y que es bello también, porque la literatura está muy relacionada con la belleza. Pero sí que es verdad que la inseguridad siempre está ahí, yo creo. Sí, por aquí. Que la verdad que yo pienso que, por ejemplo, que tú estés... Espera, que te van a dar un micrófono. que tú muchas veces puedes estar muy seguro de tu trabajo o incluso con duda de si va a salir bien o mal, pero siempre hay, creo, o sea, no sé si en tu caso, porque se ve que te han apoyado en el camino y eso, pero creo que siempre hay como personas o pensamientos que te dicen que no vas a poder. Y me gustaría saber si te ha pasado muchas cosas así o cómo lo has podido gestionar. Muchas gracias por tu pregunta, muy interesante también. Pues sí, me ha pasado muchas veces. Yo, como he estado comentando antes, tuve la muy mala suerte de ser víctima de acoso en el colegio, en el instituto y luego en la facultad también. O sea, no me libraba hasta que no empezaba a trabajar. La verdad que ahora sí estoy muy bien y muy contenta tanto con mi vida como con las personas que me rodean. Pero sí que es verdad que siempre ha habido gente que, aunque no te lo diga directamente, y muchas veces te lo dicen directamente también, pero que tú sabes que no están contentas con aquello que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, en mi caso, me pasaba, por ejemplo, o sea, no ya a nivel literario en un principio, porque yo cuando estaba en el cole todavía no escribía, pero sí que me pasaba por ser un poquito diferente, porque es que al final, con que seas mínimamente diferente, ya se van a meter contigo. Eso es así. Y en la adolescencia más todavía. Entonces yo, por ejemplo, pues era muy, pero que muy tímida, no me atrevía a hablar nunca, era muy calladita en clase, era encima también la empollona. Entonces, pues, claro, yo creo que eso va haciendo que tú seas como un objetivo o una
diana, bastante práctica para las personas que se dedican precisamente a ejercer el tipo de violencia que es el bullying. Luego ya cuando empecé a escribir en el instituto, sí que es cierto que tuve un círculo que es verdad que me apoyaba bastante, porque además a mí me gustaba mucho escribir poniendo a mis compañeros de clase como personajes. Yo recuerdo que entre primero y segundo de eso había empezado a escribir una novelita que era de vampiros, que era la literatura que me gustaba a mí en la época, era de vampiros con crepúsculo y todas estas cosas, y dije, mira, pues voy a escribir una novela de esta. Y ahí yo le iba preguntando a los distintos compañeros que tenía en clase y le decía, bueno, ¿tú qué quieres ser? ¿Tú quieres ser humano? ¿Tú quieres ser vampiro? ¿Tú con quién quieres que te empareje? Porque al final en estas novelas siempre hay emparejamiento, ¿no? Siempre tiene que haber esa pizca de chisme que es lo que nos gusta a todos. Y en ese momento sí que es verdad que me sentí muy apoyada. Luego, un poquito más para adelante, ya se fue complicando algo más la cosa y en la universidad me pasó una cosa bastante parecida, ¿no? Que encontraba gente que sí que me apoyaba, pero que encontraba otra que decía, mira, esta persona no está a favor en absoluto ni de mí en general, ni del trabajo que yo estoy intentando hacer. Entonces, eso siempre va a pasar, porque si tú intentas salirte de lo que sería la línea o el camino que nos tienen marcado a todos, especialmente en la adolescencia, si destacas por lo que sea, por cualquier tipo de motivo, te van a señalar. Y eso es así. Y hasta que yo no lo entendí, que eso era así, pues me costó bastante tiempo, la verdad, porque siempre es difícil, ¿no? Ver cómo a lo mejor se meten contigo por lo que estás haciendo, por tu manera de ser, por cualquier aspecto, cualquier motivo que se salga, ya te digo, mínimamente de la norma. Entonces, sí que es verdad que eso me pasó. Me pasó también, por ejemplo, cuando yo dije que quería ser profesora, o sea, no ya únicamente con la escritura, ¿no? Que suele ser blanco, además, cuando uno está empezando de burlas, de insultos, que no vas a llegar a ninguna parte, pero me pasó también con lo de ser profesora, porque claro, cuando yo terminé la universidad, cuando terminé el máster y me puse a estudiar las oposiciones que se hacen después de la carrera y del máster, ¿no? Pues hubo mucha gente que me dijo, pero bueno, pero tú cómo vas a ser profesora si tú eres incapaz de hablar en público. Dice, eso no está hecho para ti. O sea, y recibí comentarios de ese tipo, pero muchos. Yo pensaba, jolín, pero si es lo que he querido ser desde los 5 años, veo que mis padres lo son, que mis tíos lo son, porque además yo he tenido la suerte de que he visto, antes de empezar, la parte buena y la parte mala de la enseñanza a los adolescentes, porque os habréis dado cuenta de que tiene algunos momentos que son durillos, la verdad, de gestionar. Entonces sí que es cierto que había mucha gente que me decía, pero tú no te puedes dedicar a eso, porque tú eres tan tímida que nunca vas a poder sobreponerte por encima de la dificultad que tú tienes. Y mira, pues sin embargo estoy aquí, yo no soy profesora, me dedico a escribir también, así que yo creo que todas esas personas que en algún momento de nuestra vida se meten con nosotros, nos denigran, nos humillan, nos ridiculizan, al final se tragan las palabras. Que al final yo creo que es lo importante. O sea, que si de verdad, si a vosotros, por lo que sea, ¿no? A lo mejor si os gusta un instrumento, si os gustan las artes, si os gusta la literatura, la pintura, la música, la poesía, de verdad, seguid ahí. Siempre va a haber gente que se meta con vosotros, sí, pero va a haber algún momento de vuestra vida, antes o después, en el que eso se va a acabar. Y por eso precisamente merece, yo creo, la pena seguir ahí como una hormiguita adelante. Por allí, quien quiera, van a pasar por allí el micrófono, ¿no? Tengo otra duda, y es que como persona que escribe, muchas veces me pregunto cómo otras personas plantean el escribir, por ejemplo, cuando hablan de un tema más personal o incluso el dolor, el cómo se transforma en arte es como un proceso bastante interesante, que yo lo vivo de una forma, pero no sé cómo lo vive el resto, o por ejemplo, personas que escriben relatos. En mi caso, en poesía, pues sí sé cómo lo vivo, puedo comprender cómo lo vive un poeta, pero en cambio, cuando se hablan de temas más duros, temas que no se hablan excepcionalmente, como por ejemplo los TCA, es decir, los trastornos de conducta alimentaria, o cosas como el suicidio, etcétera, que son temas más serios, ¿cómo lo planteas? ¿Cómo, digamos, cosas personales tuyas o el dolor lo planteas en un libro y te quedas tranquila realmente? Porque siempre surge esa intranquilidad de ¿es lo correcto? Sí, totalmente. Mira, en mi caso el primer libro sí que es verdad que tenía varios textos que eran más personales, no puramente autobiográficos, porque la literatura siempre tiene ese componente de ficción, pero sí que estaba basado a lo mejor en experiencias que a mí me quedaban mucho más próximas quizás que las del segundo libro, que al final está basado en los mitos clásicos, ¿no? Y para mí la verdad que escribir siempre fue una fuente de liberación. Es lo que desde la época de los griegos ya se conocía como la catarsis. Los griegos, con sus tragedias,
lo que pretendían era que la gente, cuando fuera allí y cuando presenciara ese espectáculo que tenía que ser algo tremendo de la tragedia griega, lo que querían es que experimentaran tanta empatía, tanta identificación, tanta compasión por lo que les estaba sucediendo a los personajes en escena, que de alguna manera ellos mismos, los del público, pudieran liberarse de todos sus dolores y pudieran sentirse mucho más tranquilos. Ese es el concepto, esa es la idea de catarsis. Y yo creo que en la literatura todos entramos a partir de ahí, de la catarsis, de un intento de expresión, de liberación al final a través de la palabra. En mi caso por lo menos fue así. Y por eso mismo cuando escribía este tipo de textos, y estaba a lo mejor en épocas de mi vida en las que no me sentía bien o la gente que tenía cerca en clase no me hacía sentir bien, pues siempre me he sentido muy acompañada gracias a la literatura. Y no me refiero únicamente a la escritura, ¿no? Que es verdad que es una, no me gusta decir arma, pero sí una estrategia de defensa, por lo menos, bastante potente en cuanto a esa capacidad que tiene para liberarnos. Y como decía, también me sentía muy acompañada por mis lecturas, ¿no? Por todos aquellos libros que iban componiendo mi universo literario, por todos aquellos personajes que yo sentía que podían estar experimentando a lo mejor emociones que a mí me quedaban también muy cercanas. Yo creo que la literatura también sirve precisamente para eso, para sentirnos identificados con aquello que estamos leyendo, que luego a lo mejor llevamos o no llevamos, según si os gusta escribir o no, a la escritura, pero que sí que nos permite trascender el dolor, es decir, ir más allá, que aquello que nos está sucediendo, que es, a lo mejor pueden ser situaciones bastante fuertes en un determinado momento, consigamos atravesarlas de la mejor manera posible, que yo creo que es precisamente mediante el arte. Entonces, mi primer libro sí que estaba muy orientado a eso, ¿no? A una catarsis mucho más personal. El segundo, es verdad que los personajes eran actuales, con esa especie de correlato de la mitología clásica, pero yo pienso que aunque los textos no sean autobiográficos, aunque no hablemos de nuestra propia vida, sí que podemos sentirnos muy identificados con los personajes. Yo, por ejemplo, cuando escribo, para mí lo más importante es sentir compasión, empatía y comprender a aquellos personajes que estoy escribiendo. Es decir, no utilizarlos como marionetas para manipularlos y para manipular a los lectores, sino entenderlos como auténticos seres humanos. Yo creo que la raíz de la literatura es eso, es la comprensión, la comunicación entre el autor, sus personajes y los lectores. Entonces, en este segundo libro, igual que en el tercero, este último de Alcaravea, yo siempre he sentido eso, que los personajes, aunque me queden muy lejos, que puede ser que esas situaciones no tengan nada que ver con mi vida real, pero sí que tienen una manera de entender el mundo que al final es la mía, tienen una manera de sentir, de sufrir, de emocionarse, de alegrarse, que realmente es lo que yo creo que todos los escritores terminamos transmitiendo, ¿no? Entonces, aunque los textos no sean biográficos, pero siempre van a tener esa parte que nos permite, como decía antes, liberarnos a través de la palabra o comunicar, por lo menos, esas experiencias y esa manera de entender el mundo que es muy personal. Sí, por allí. Mira, te van a dar por aquí el micrófono. Muchas gracias. ¿Hay algún escritor o escritora en concreto que te haya ayudado a inspirarte a escribir libros? Muchas gracias por la pregunta. Sí, mira, yo creo que todo lo que va uno leyendo a lo largo de su vida, especialmente todo lo que le gusta, ¿no?, tiene mucha influencia cuando nosotros nos lanzamos a escribir. Yo pienso, por ejemplo, bueno, estaba antes comentando, por ejemplo, los mitos clásicos, los cuentos tradicionales, eso en una primera etapa, cuando yo era chiquitilla, cuando me los contaba oralmente mi madre, ¿no? Pero luego, por ejemplo, yo siempre he defendido y defenderé mucho la literatura juvenil, porque muchas veces sabéis que en los institutos, pues los profesores de lengua tenemos que explicar los clásicos, eso es así, y es lo que hay. Pero claro, es interesante siempre entender cómo fue la época, cómo es el estilo de los autores, las características de las distintas tendencias, pero muchas veces, claro, os habrá pasado a lo mejor que nos enfrentamos a la lectura de un texto quizás de hace 400 años, digamos, y en un principio es algo difícil, es algo complicado. Por eso yo siempre pienso que quizá la literatura tendríamos que tratarla, la de los clásicos, sobre todo cuando estamos a lo mejor en primero, segundo de eso, tercero, que aún todavía uno no tiene tantas lecturas y tanto conocimiento, que quizá a lo mejor sería, evidentemente, estudiar lo que es la época, el autor, sus características, pero tomar fragmentos y trabajarlo, ¿no? Yo creo que quizá el aprendizaje sería mucho más profundo. Y por eso también defiendo, como estaba diciendo antes, mucho la literatura juvenil, que hay muchas veces muchos escritores
que desde un punto de vista como más elitista, dice, no, es que la literatura juvenil está muy mal porque al final lo que hace es que los jóvenes solo lean ese tipo de libros más comerciales, que no son los clásicos, pero bueno, yo sinceramente con vuestra edad, yo lo que leía era literatura juvenil, ya os he estado comentando, y me encantaba, pues yo qué sé, Crepúsculo, Cazadores de Sombras, todo este tipo de sagas, ¿no? Me gustaban muchísimo, me apasionaban verdaderamente. Y por eso yo es algo a lo que siempre le voy a tener cariño, en primer lugar, y que siempre voy a decir que es positivo, que ya uno en el futuro se lanza a leer los clásicos cuando ya tienes el aprendizaje de otro tipo de lectura y tienes ya ese bagaje cultural. Pues maravilloso, pero al final tiene que ser una transición, ¿no? Nadie empieza leyéndose el Quijote con 7 años porque sería una barbaridad. Y luego ya más actualmente, por ejemplo, sí que es verdad que hay libros que me gustan mucho. Yo siempre recomiendo las tragedias de Lorca, que es un autor que a mí me apasiona, las 3 tragedias que tiene, que se llaman la trilogía rural, La casa de Bernarda Alba, Bodas de sangre y yerma, para mí son de lo mejor que se ha escrito no solamente en literatura española, sino en literatura universal. Pienso también un autor que me gusta mucho como es Antonio Machado, que es mucho más melancólico, más nostálgico, pero que también siempre lo he disfrutado enormemente. Pienso también, por ejemplo, en Juan Ramón Jiménez, con Platero y yo, en Cernuda, con Osnos, porque ellos dos hicieron algo muy interesante, que es romper las fronteras entre los géneros. Vosotros habréis visto que siempre enseñamos en los institutos que hay 3 géneros fundamentales, que son la narrativa, la lírica y el drama. Pero la realidad es que cuando uno va leyendo y sobre todo cuando uno va escribiendo, se da cuenta de que esos límites entre un género y otro no son tan claros. Sí que es verdad que hay características propias de cada uno, pero ¿por qué motivo no vamos a hacer que un texto narrativo sea bello y habla a lo mejor de los sentimientos y reflexiones de un personaje, que es lo que a mí me interesa hacer? Pues ahí se ve cómo la narrativa y la poesía están relacionadas. ¿O por qué no vamos a hacer que a lo mejor un texto narrativo se dirija a un tú y se parezca mucho más a un monólogo dramático, que también me gusta explorar eso en ocasiones? Pues ahí se ve que la narrativa y el drama tienen también muchas interconexiones. Autores como Juan Ramón o como Cernuda, eso lo entendieron muy bien, porque ellos lo que hicieron fue perfeccionar la prosa poética, que es un género también muy interesante y del que no se habla lo suficiente. Y ahora, por ejemplo, sí que estoy leyendo mucha literatura contemporánea, hipercontemporánea, es decir, de los compañeros que como yo, escritores, se están dedicando a escribir, sobre todo en España y en Hispanoamérica, y sí que hay autores que normalmente recomiendo mucho, que además os pilla aquí cerquita, a lo mejor seguramente lo conocéis. Fernando Iwasaki, ¿lo conocéis? Sí, lo conocéis. Pues Fernando Iwasaki es un autor de cuentos, que es lo que más me gusta a mí, maravilloso, de verdad. Tiene un libro, que no sé si habréis leído o no, pero bueno, que siempre es muy recomendable, que es Ajuar funerario, donde él toca ciertos temas escabrosos relacionados con la muerte, pero siempre desde un punto de vista muy cómico y muy ingenioso que él tiene, y que yo de verdad que recomiendo muchísimo, y además normalmente a los alumnos del instituto les suele gustar un montón. Le hicieron un cómic también hace poco, o sea, es una maravilla, la verdad, los cuentos de ese hombre. Cuentos a veces que pongo yo también a mis alumnos pueden ser los de Horacio Quiroga, que es un autor argentino, muy importante también, y él escribía muchos cuentos, ¿no? Pero algunos de estos cuentos precisamente tenían una parte así como bastante turbia, con un final fuerte, un final sorprendente. Eso yo lo suelo poner, por ejemplo, muchas veces en tercero o cuarto de eso, y a los alumnos les suele gustar bastante. Entonces, normalmente yo recomiendo cuentos, pero también hay novelistas muy, muy buenos, evidentemente, ¿no? Pienso, por ejemplo, pero eso ya a lo mejor cuando quizás seáis ya un poquito más mayores para entenderlo mejor, porque a veces son textos muy duros, pero hay autores muy buenos, como por ejemplo una joven que se llama Mónica Ojeda, otra que se llama Fernanda Melchor. Todas ellas son hispanoamericanas. Y la verdad es que están escribiendo actualmente y están escribiendo muy bien, o sea que son también muy, muy recomendables. Ya te digo, yo creo que todos los autores que va leyendo uno, de los que le gustan, influyen al final a la hora de escribir. ¿Alguna preguntilla más por allí? Uy, la vergüencilla. Yo soy igual, o sea, a mí me habría pasado exactamente lo mismo. Yo, persona tímida 100%, yo habría sido totalmente incapaz de preguntar nada en este tipo de charlas. Pero bueno, para lo que sea, que sepáis que aquí estoy. Cualquier curiosidad, lo que sea. Porque vuestras curiosidades además me hace gracia porque son muy correctas. Los alumnos, por ejemplo, que me conocen ya de hace bastantes meses, ya preguntan cosas tipo, bueno, ¿y cuánto cobras?
Pero yo creo que eso también lo da la confianza. Hola, buenas. Hola, buenas. Una pregunta. ¿Usted ahora mismo está escribiendo algún proyecto o tiene algo en mente? Ujú. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, yo ahora mismo estoy intentando empezar un nuevo libro de relatos, también que es el género que a mí me interesa y que aquí en España no se le da la importancia que yo creo que debería tener, como si la tiene en Hispanoamérica. Y son siempre los textos que me interesan, relatos que traten de situaciones bastante duras o bastante complejas. Es decir, que los personajes estén transitando, estén atravesando momentos donde puedan liberarse o desnudarse a nivel emocional, ¿no? Donde podamos nosotros comprobar cuáles son las inquietudes que tiene, sus miedos, sus esperanzas en el futuro. Entonces me gustaría escribir un libro muy basado en eso, en lo que nos hace humanos, que al final es nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra sensibilidad, al fin y al cabo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahora estoy en un momento desde septiembre de promoción del libro, donde me es realmente muy difícil parar a escribir, pues claro, todas las mañanas estoy en los institutos y alguna tarde que me tengo que quedar también por tutoría. Bueno, luego sabéis, ¿no? El trabajo del profesor, los exámenes, las correcciones, preparación de clase, que siempre se dice, ¡ah, qué bien viven los maestros! Bueno, tenemos mucho más trabajo de lo que piensa la mayoría de la gente, por desgracia. Y claro, como estoy con la promoción, eso me supone, por ejemplo, esta semana todas las tardes las tengo ocupadas con eventos relacionados con el libro. La semana que viene tengo que ir a Madrid el lunes, volver el martes y el miércoles otra vez porque me voy a Bogotá. Entonces, todos los viajes, por ejemplo, que tengo ahora dentro de poquito, que hago también por España, que tendré a partir de verano, sobre todo en Latinoamérica, pues me hace tener muy poco tiempo también, la verdad. Entonces, está como ahí siempre esa voluntad o esa necesidad, esas ganas que yo tendría de empezar a escribir otro libro, pero de momento está complicada la cosa. Pero sí, en cuanto tenga tiempo me gustaría ya escribirlo. Hola, buenas tardes. ¿Alguna vez has pensado en dejar el instituto y dedicarte a la escritura 100%? Muchas gracias por la pregunta. Mira, pues a mí sí que es verdad que esto me lo han comentado alguna vez, me lo comentan también mis compañeros, otros profesores. Hoy, por ejemplo, me decía uno, dice, bueno, que te vas a Bogotá la semana que viene, ¿no? Ya mismo vas a dejar el instituto. Yo decía, es que a mí me gusta mi trabajo, ¿sabes? Yo soy una persona que he tenido la enorme suerte de que tenía muy claro desde muy pequeña que quería dedicarme a trabajar en instituto y que encima luego, pues gracias a Dios he comprobado que lo disfruto además, ¿no? Es verdad que tiene sus momentos difíciles, sus momentos duros, sus momentos cansados y también, bueno, ¿no? Sabéis muchas veces los problemas de falta de respeto de ciertos alumnos, eso es algo que al final tú te llevas a casa y los profesores somos también seres humanos, no somos máquinas y eso pues inevitablemente te afecta. Pero es un trabajo que me gusta mucho. A mí la enseñanza de la literatura verdaderamente me apasiona. Hoy, por ejemplo, con mis alumnos de primero de ESO, estábamos hablando de la tragedia, que es lo que tocaba hoy, y había un fragmentito de Hamlet, de Shakespeare, y entonces pues me he dedicado también a contarles todo el argumento de Hamlet, todo el argumento de Romeo y Julieta, y a mí de verdad que es un trabajo que me gusta tanto, que yo disfruto tanto, que me cansa mucho, por supuesto también, sobre todo porque ahora estoy compaginando los dos trabajos, pero que me gusta muchísimo. Entonces yo creo que a mí me costaría trabajo dejar la enseñanza. También es verdad que no llevo mucho tiempo, que llevo 4 años nada más, pero no lo sé, si llegara un momento a lo mejor en el que o bien estuviera ya muy cansada y muy quemada de estar muchos años con los niños, que por ejemplo mi padre ahora que se va a jubilar está ya cansado, está harto y se quiere ir, está en un instituto muy bueno, los alumnos lo quieren mucho, los padres, pero ya llega un momento en el que te cansas, ¿no? Y yo entiendo que es lógico. Entonces, o bien llegará un momento en el que me canse, que puede ser, o bien, pues si yo tuviera la grandísima suerte de que me fuera tan bien con los libros, que ya tuviera que dedicarme solamente a eso y ya no pudiera por falta de tiempo dedicarme a la enseñanza, pues quizá en un futuro lo haría. De momento me gusta compaginar los dos trabajos, la verdad. Es duro. Yo, por ejemplo, hace un mes volví porque estuve 2 semanas de baja por ansiedad, porque, claro, el cuerpo y la mente aguantan lo que aguantan. Y a lo mejor cuando tengo rachas de decir mañana tarde, mañana tarde, mañana tarde, continuamente, eso ya llega a un punto y que dices tú, oh, ya no puedo más. Y ya empiezas a sentirte a lo mejor apático, no disfrutas de las cosas como deberías y de vez en cuando sí que es cierto que hace falta parar, pero vamos, eso como todo en la vida. Pero de momento de verdad que sí que disfruto mucho, la verdad, de mi trabajo como profesora de secundaria y bachillerato y de mi trabajo de escritora al mismo tiempo. ¿Alguna cosilla más por allí?
yo no sé ni cómo vamos de hora ni nada, la verdad. Yo estoy aquí cómodamente con ellos. Ya, por allí hay una. Buenas. Hola. Yo me estaba preguntando durante toda la charla y la conversación algo que no se ha tocado mucho, creo, pero que es el cómo has afrontado tú los bloqueos de escritor, porque creo que a todas las personas que escriben les pasa y en algún momento se bloquean. Y cómo has hecho para no caer en eso y no dejar de escribir por tener un bloqueo que a lo mejor ha durado mucho tiempo. Muchas gracias por la pregunta, muy interesante también. Sí, yo creo que todos los escritores luchamos en algún momento con los bloqueos de escritura, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo no soy una persona que escriba todos los días, es decir, no soy tan sistemática. En el instituto sí que lo era más, la verdad. Pero ahora, por falta de tiempo, por los trabajos y también porque necesito momentos concretos de calma, de sentirme bien emocionalmente para escribir, pues, como digo, me hacen falta esos momentitos. Entonces, no escribo todos los días. Quizá a lo mejor escribo una vez al mes, una vez cada 2 meses, unas cuantas tardes, porque verdaderamente es algo que disfruto mucho, pero que no lo hago tan frecuentemente como quizás debería. Y sí que es cierto que a veces a lo mejor me he pasado sin escribir pues 6 meses perfectamente, o hasta más. Y claro, da mucha angustia, es verdad, porque si te gusta realmente lo que estás haciendo, dices, jolín, pero ¿por qué ahora mismo no puedo escribir? ¿No? Lo que se dice el miedo a la página en blanco, y te plantas ahí y piensas, ¿y ahora qué escribo? Y si lo que escribo está mal, por ejemplo, ¿no? Cuando escribes un libro al que le va bien y piensas, ahora el siguiente es una responsabilidad también, porque a lo mejor de repente llega la crítica y los profesionales y te revientan porque dicen que no es tan bueno como el anterior, que eso puede pasar. Al final, escribir y luego ya publicar es una exposición personal bastante fuerte, ¿no? Porque tú estás volcando ahí tus sentimientos, tu manera de ver el mundo y de repente dices, esto me lo van a juzgar, y además siempre desde la objetividad, ¿no? Que es lo importante. Entonces yo simplemente, cuando tengo este tipo de bloqueos, que es con bastante frecuencia, la verdad, lo que hago es leer mucho. Leer mucho para recuperar y para mantener sobre todo esa pasión por la literatura, para comprobar también otros estilos de distintos autores que me interesen, para sentirme inspirada. Yo siempre recomiendo para las personas que quieran empezar a escribir o que les guste escribir, que lean muchísimo. O sea, por encima de talleres, por encima de técnicas, que eso también es importante, pero sobre todo leer muchísimo, porque eso al final rompe los bloqueos en un momento o en otro, y bueno, pues también te sirve como una fuente de inspiración muy importante. ¿Alguna cosilla más por allí que queráis preguntar? ¿Sí? Yo, como digáis vosotros. Muy bien. Os dejo entonces que volváis a vuestra clase, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí, por vuestras preguntas, por vuestra atención, que sois tan buenecitos que dan ganas de abrazaros. Así que nada, de verdad, gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias también a todos los profesores que la habéis acompañado. Mira, traía una cosita aquí para vosotros, una tontería, ¿no? Pero son unos marcapáginas que a mí me gusta repartir cuando llevo los libros y eso, y digo, se lo voy a dar.